¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de geometría. Bueno, lo primero que haremos será dar una pequeña explicación de qué es la geometría. Luego, de qué vamos a estudiar en concreto dentro de la geometría, que en el caso de hoy van a ser las rectas. Como siempre, lo primero que haremos será una pequeña explicación, luego un ejemplo entre todos y por último os dejaré una actividad para que hagáis vosotros solos. Recordar que esto es matemáticas para futuros ingenieros y ¡comenzamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como os he dicho en la intro, hoy vamos a estudiar la geometría. Bueno, ¿y qué es la geometría? Bueno, pues la geometría es la parte de las matemáticas donde se estudian las figuras planas, las posiciones en el plano, las relaciones entre esas figuras planas, ¿vale? Es decir, cómo se colocan una figura plana respecto a otra y qué tipos de figuras planas existen dentro de las matemáticas. Para empezar, lo primero que vamos a hablar es de las rectas, ¿vale? Entonces, hoy iniciamos el vídeo con el estudio de las rectas. Bueno, chicos, pues como os he dicho, hoy vamos a estudiar las rectas. Os dejo un ejemplo por aquí del tipo de rectas que hay, ¿vale? Y lo primero que hay que saber es que una recta es una línea que une como mínimo dos puntos, pero que en verdad une muchísimos, ¿vale? Estas líneas no tienen fin, es decir, una recta no tiene fin, no se acaba nunca. La línea recta acaba en el infinito, es decir, imaginar que nosotros dibujamos una línea recta dentro de nuestro papel, dentro de nuestro folio, y se acaba el folio. Que se acabe el folio no quiere decir que esa línea recta se acabe, lo que quiere decir es que no tengo más papel donde dibujar mi línea recta, pero que esa línea seguiría de forma imaginaria, es decir, una línea recta no tiene fin. Vale, imaginar que dibujamos un punto dentro de esa línea recta, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ese punto me dividiría a la recta en dos semirrectas, lo que hay desde el punto a la derecha y lo que hay desde el punto a la izquierda, como os dejo aquí en el ejemplo. Es decir, si yo voy colocando puntos dentro de esa línea recta, A, B, C, D, me van saliendo fragmentos, segmentos de la recta. A eso se le llama semirrectas. ¿Vale? Pues ¿qué sucede? Que imaginar que dentro de una recta pongo dos puntos, el punto A y el punto B, como dejo aquí en el ejemplo. Pues el segmento que se forma entre el punto A y el punto B, es decir, el trozo de recta que se forma entre el punto A y el punto B, se le llama segmento. Se le llama segmento AB y se le pone una línea encima. Es decir, el fragmento de recta que hay comprendido entre el punto A y B es un segmento, de nombre recibe segmento AB y se pone con una línea recta encima. ¿Vale? Debéis saber cómo se pueden colocar dos o más rectas entre sí. Y hay fundamentalmente dos tipos. Cuando las rectas son paralelas y cuando las rectas son secantes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Muy bien, dos rectas son paralelas cuando no se van a tocar nunca entre sí, no se van a cruzar nunca. Es decir, son paralelas, van con la misma dirección, la una y la otra. No se van a tocar jamás, como esto que os dejo aquí. Entonces, ¿cuándo son secantes? Bueno, pues dos rectas son secantes cuando se cruzan en algún punto entre ellas. De tal manera que se cortan, una recta corta a la otra, es decir, entran en contacto. En ese momento esas rectas pasan a ser secantes. Recordar, posición de las rectas fundamentalmente son paralelas y secantes. Paralelas no se tocan, como este ejemplo, secantes se cortan entre ellas en algún punto, como este otro ejemplo que os dejo aquí. Dentro de las rectas secantes, además, hay dos tipos, perpendiculares y oblicuas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y la otra? Bueno, pues es muy sencillo. Dos rectas son perpendiculares cuando son secantes, es decir, que se cortan, y además forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Es decir, una es horizontal y la otra es vertical,
formando un ángulo de 90 grados en el punto donde se cortan, como el ejemplo que os dejo aquí. Entonces, ¿cuándo son oblicuas? Bueno, pues cuando son dos rectas secantes, pero el ángulo que forman entre ellas no es de 90 grados, puede ser mayor o menor, y entonces no hay una recta horizontal y la otra perpendicular, la otra vertical, sino que hay dos rectas que se cortan simplemente y no forman ángulo de 90 grados. Bueno, pues por último os voy a dejar aquí una serie de rectas, la recta A, B, C, D y E, y quiero que me dejéis en comentarios los tipos de rectas que son entre ellas, es decir, el tipo de posición que hay entre ellas en esas rectas. Si son paralelas, si son secantes, si dentro de ser secantes son perpendiculares o oblicuas. Bueno chicos, pues espero que haya quedado claro y ya sabéis, me dejáis los comentarios las soluciones y como siempre, ¡hasta luego!